Bien, esa era la discusión. Y yo creo que desde octubre, que ya se pensaba, vaticinaba que algo de esto podía suceder, porque ha habido, bueno, pues un ingreso extraordinario en lo que se refiere a la actualización de balances, y la previsión de recaudación inicial, desde luego, no se ha cumplido en los tres territorios de la misma manera. Y eso podía provocar un desajuste, que efectivamente, pues territorios que no habían recaudado más que 5 millones en el caso de Guipúzcoa y 2 en el caso de Álava, tuvieran que pagar o contribuir con un porcentaje superior, incluso a la cantidad recaudada, inmensamente superior, pues en el 70% de todo el ingreso que hay que ingresar al gobierno vasco. Entonces, bueno, yo creo que haya habido, se ha producido el, bueno, necesario ejercicio de negociación, y yo diría que también de responsabilidad, y se ha hecho que, bueno, pues los números se ajusten. Hombre, no podemos olvidar el monto general de los tributos que se recaudan, pues alcanzan los 11.700 millones. Estamos hablando de 20, 30 o 40 millones de euros. Y es verdad que, bueno, pues cada territorio tiene, conforme a su peso real en la economía, pues tiene que también contribuir conforme a ese mismo peso, porcentaje de recaudación y de contribución. Y a veces esos números que están calculados tiempo atrás, pues no se ajustan o no se corresponden con la realidad recaudatoria. Y sí hay una secuencia durante los últimos 6 7 años que alguna o dos de las tres diputaciones no alcanzan ese porcentaje de contribución que deben realizar, porque, bueno, pues el peso real de la economía en el territorio, el esfuerzo fiscal, todos los parámetros que sirven para calcular el porcentaje, pues en este momento pues tienen ahí un pequeño diferencial que va a tocar negociar en la próxima ley de aportaciones. Entonces, para que los radioyentes nos puedan entender, de cada 100 euros que se recaudan en Euskadi a través de las diputaciones forales o de las haciendas, 70, aproximadamente 70 euros, van al gobierno directamente para poder financiar todas las competencias que el gobierno en este momento gestiona. Y el 30%, o los 30 euros restantes, se distribuyen entre las diputaciones y los ayuntamientos. Y la contribución de lo que puede ser el coeficiente horizontal, el peso de cada territorio, pues sabemos que oscila, pues el 33 en Guipúzcoa, el 16 en Álava aproximadamente, y el resto, el 51, pues es Vizcaya. Entonces, todos esos números se tienen que ajustar y necesariamente se tiene que negociar. Repito, sobre un monto de 11.700, estamos hablando de tener que ajustar esos 30, 40 millones, y aquí el esfuerzo que ha hecho el gobierno es innegable para que tanto Diputación de Guipúzcoa como la de Álava pues sufrieran menos en lo que podía ser su contribución al modelo. Como hay que correr. Bueno, yo creo que yo se ha señalado uno de los elementos, ¿no? Que probablemente a través de una modificación de la ley de aportaciones. La ley de aportaciones se hace en su día y yo creo que la realidad actual pues la supera, y probablemente de ahí vienen pues parte de las controversias que se han generado, que por otra parte también habría que decir, ¿no? Que quizás ha habido mucho ruido y pocas nueces, es decir, se ha alimentado mucho la posibilidad de una reunión del Consejo Vasco de Finanzas absolutamente tormentosa, y probablemente no ha sido así, porque también es cierto que parte de los temas que podrían haber provocado mayores niveles de fricción, es decir, el de las devoluciones reclamadas por Europa y demás, pues no han estado, al menos en esta reunión, encima de la mesa. Sí, probablemente lo estarán en otras, y probablemente ahí sí que se alcance o un acuerdo o una evidencia del nivel de fricción. Pero en definitiva, nosotros lo que creemos es que hay que hacer una revisión a fondo de la ley de aportaciones, como hay que hacerlo también del propio entramado institucional interno, es decir, la ley de territorios históricos y otras realidades. Y también, ¿por qué no?, habrá que hacer una reflexión sobre cuál es el destino de los recursos que cada administración tiene a su disposición para después devolverse a los ciudadanos en forma de unas u otras políticas. Es decir, yo creo que se ha hablado mucho de si esto supone una pérdida de dinero del gobierno vasco para poder hacer frente a no sé qué realidades. Habría que ver para qué son esas realidades, porque realmente lo que yo creo que a los ciudadanos y a las ciudadanas les importa es en qué se gasta el dinero,
mucho más que desde dónde viene ese dinero. Es decir, si un municipio o una diputación o en este caso el gobierno vasco, en función de la realidad o la arquitectura institucional actual, lo gasta en políticas sociales o lo gasta en otro tipo de políticas, subvenciones o inversiones que resultan no ser tan rentables en lo social para el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que el debate está ahí. El debate está ahí sobre todo en lo que tiene que ver con la revisión de la arquitectura institucional, que en muchos de los casos, probablemente no tanto en la ley de aportaciones, sí más en la ley de territorios históricos, ha arrancado una realidad pues, que ha sido superada por el tiempo, como lo son muchas otras cosas. Por esa razón y por alguna más. Lo primero que hay que decir es que la ley de aportaciones viene generando problemas desde hace muchísimo tiempo, todos lo sabemos, pero nunca se plantea la fórmula para resolverlo. Todo el mundo sabe que cuando una diputación foral, en este caso la de Vizcaya, se dispara en la recaudación, esto arrastra a las demás diputaciones si no han tenido el mismo comportamiento y por lo tanto la cuota de participación a la hora de componer las aportaciones es exactamente la misma sobre el conjunto del dinero. Es decir, que los alaveses o los guipuzcoanos en este caso no solamente tendríamos que pagar o que aportar por lo que ingresamos en cada uno de nuestros territorios, sino también por lo que haya ingresado además el territorio de Vizcaya, y esto nos lleva a una situación económica imposible. Y de hecho lo que está en juego, lo que se ha estado discutiendo en el Consejo Vasco de Finanzas es una cuantía muchísimo mayor, aunque después entre los diputados generales y el gobierno vasco hayan llegado a este acuerdo. Por lo tanto, primer problema que tenemos desde hace tiempo, que lo sabemos y que se sigue mirando para otro lado, es el de la ley de aportaciones, que al final lo único que genera es una tensión institucional y situaciones como esta. Pero ¿qué problemas más trae este acuerdo? Uno de ellos ya se ha señalado, lo ha hecho también usted. Es un problema de... nosotros tenemos unos presupuestos confeccionados, tenemos una previsión de ingresos, las políticas que se han acordado son para hacerlas con esa financiación, y si alguien unilateralmente toma la decisión de reducir la capacidad económica que tiene el gobierno, obviamente esto repercute en el capítulo de gasto, en las posibilidades de hacer políticas, en las posibilidades de hacer atenciones públicas por parte del gobierno vasco. Pero yo creo que luego hay una razón que no es menor, que es importantísima y que yo no sé por qué nadie la plantea y nadie repara en ella, porque es espectacular. Para confeccionar los presupuestos de un territorio, en este caso de las 3 juntas generales, para confeccionar el presupuesto de todos los vascos, en este caso el Parlamento Vasco, hace falta un procedimiento, hace falta presentar un proyecto de presupuesto, hace falta presentar una ley presupuestaria. Y cuando todo eso se tiene que hacer de forma democrática y participada en las instituciones, resulta que, hechos los presupuestos, 3 diputados generales y un consejero tienen la facultad de variar los presupuestos de 3 territorios y también del gobierno vasco. Aquí hay un déficit político, de participación, de resolución de un asunto de tanta envergadura que yo creo que no podemos tolerar. Es decir, esto de que la Cámara Vasca o las cámaras de las 3 juntas generales decidan un presupuesto y que esto se modifique por 4 personas no es de recibo, no está contemplado en nuestro funcionamiento político, democrático y participativo en las instituciones, y por lo tanto este es un asunto que tiene mucho interés, mucho fundamento y sobre el que hay que también tomar una posición. Los socialistas hemos pedido ya la comparecencia del gobierno para que dé cuenta sobre esto y para que pueda escuchar una serie de cosas como las que estoy señalando aquí. Bueno, yo creo que vamos a ver si nos enteramos todos de cuál es el problema real. Y yo primero quiero decir que nosotros estamos de acuerdo y satisfechos con el acuerdo al que se ha llegado, pero que no deja de ser un parche. Nosotros hace ya muchos años venimos denunciando que esta ley de aportaciones no responde a la realidad de los ingresos de las diputaciones. Nos hemos quedado solos criticando esta ley de aportaciones. La actual ley de aportaciones tenía que haber sido reformada en la legislatura anterior. No llegó ningún proyecto del gobierno de Patxi López para hacerlo. Vamos con un retraso de unos 2 o 3 años. Y es una ley de aportaciones que se basa en lo siguiente, y a ver si consigo hacerme entender. Se basa en que, como ha dicho Joseba Eguíbar, pues el 70% de los ingresos de las diputaciones van al gobierno vasco, pero no el 70% de los ingresos de cada diputación, sino que se juntan los ingresos de las 3 diputaciones
y el gobierno vasco se lleva el 70%. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando se hizo la ley, pues había unos impuestos que eran el IRPF, el impuesto de sociedades, los típicos impuestos, en los que la ley decía, bueno, si alguien recauda menos de lo previsto, eso es culpa suya, y por lo tanto se le sanciona, y por lo tanto tendrá que aportar como si lo hubiera recaudado, en función del global de todas las diputaciones. Actualización de balances. Claro, la Diputación de Vizcaya recauda mucho más. ¿Por qué? Porque el BBVA y Iberdrola están en Vizcaya, y en Guipúzcoa y en Álava pues no están el BBVA y Iberdrola. Entonces la Diputación de Vizcaya tiene unos ingresos que las demás no tienen. El efecto de la ley de aportaciones que dice, pues usted tenía que haberlos tenido. Oiga, es imposible que los tenga. No importa, usted tiene que pagar más aunque no lo haya ingresado. Entonces, claro, eso sí que desvirtúa el presupuesto, en este caso de las diputaciones de Álava y de Guipúzcoa, que de repente de sus presupuestos tendrían que pagar un dinero que no tienen al gobierno vasco. El acuerdo que se ha llegado no afecta para nada al presupuesto del gobierno vasco aprobado, porque al final el gobierno vasco va a recibir más dinero del que estaba previsto en sus presupuestos. Y yo creo que se me va a entender mejor todavía con el último acuerdo que ha habido con el impuesto sobre las loterías. Es decir, en Mondragón ha tocado la lotería, ha tocado el primer premio de la lotería. Eso quiere decir que la Diputación de Guipúzcoa va a recaudar 40 millones de euros de la lotería. Y eso quiere decir que la de Vizcaya y la de Álava no van a recaudar 40 millones de euros de la lotería. ¿Qué dice la ley de aportaciones? Pues que Vizcaya tiene que pagar el 51% y que Álava tiene que pagar el 16%. Entonces, ¿qué ocurre? Aplicando actualmente la ley de aportaciones, ¿qué ocurrirá cuando se haga esa liquidación? Pues que si aplicamos la ley de aportaciones, Guipúzcoa, que ha recaudado el 40 millones, solo tendrá que pagar el 23% o el 33% al gobierno vasco. Vizcaya el 51% y Álava el 16%, lo cual es absurdo y es injusto, y por lo tanto lo que hace falta es reformar cuanto antes la ley de aportaciones para que cada territorio aporte en función de la realidad de sus ingresos y no que se produzcan efectos absurdos como los que se producen hoy, que dan lugar a que se tenga que llegar a acuerdos para que no se desvirtúe el presupuesto de ninguna de las instituciones.